Una madrugada de verano de 1989, la oscuridad de la noche fue cómplice de un sangriento crimen en la calle 2 de la urbanización Lomas de Trujillo Alto. Una joven madre de 24 años y sus dos hijos de 3 y 5 años fueron mortalmente acuchillados en el interior de su residencia. Dos días después del triple asesinato, el cadáver ya en descomposición de Aide Teresa Maimí fue hallado en la bañera de la casa, y los cuerpos de los pequeños Melissa y Eduardo en el interior del freezer y la nevera. Al crimen le siguió una investigación plagada de errores, mentiras y contradicciones que mantienen viva la duda sobre la culpabilidad de quienes hoy pagan con su libertad por unos hechos que claman no haber cometido. Aquí, frente a usted ahora mismo, hay una persona inocente. Porque yo jamás estuve en ese lugar. El día que descubrieron los cadáveres de Maimí y sus hijos, luego que un vecino reportó a las autoridades el hedor que emanaba de la vivienda, agentes de la policía y periodistas inundaron la escena, arruinando la posibilidad de preservar pistas importantes para esclarecer el crimen. En la casa se logró levantar pocas huellas, todas de las víctimas y del padre de los niños de quien Maimí se había separado varias semanas antes de las muertes. El día después de haberse encontrado los cuerpos, por instrucción de las autoridades, familiares de Maimí limpiaron el lugar. Según la investigación forense, Maimí y los niños fueron acuchillados, todos en el matres de la habitación principal. Sin embargo, las sábanas que lo cubrían no fueron preservadas, y con ello se arrojó a la basura la posibilidad de encontrar evidencia que apuntara hacia él o los autores de los asesinatos. A pesar de que las víctimas murieron de heridas punzantes, los cuchillos que habían en la vivienda tampoco fueron resguardados para los correspondientes análisis periciales. Un cuchillo cuyas características son compatibles con las heridas infligidas a las víctimas apareció 5 meses después de los crímenes en la casa donde Eduardo Morales Kohlberg, padre de los niños, vivía con su madre desde su separación de Maimí. La posible arma homicida pudo haber estado entre las pertenencias sustraídas de la escena el día que los familiares de Maimí limpiaron la residencia, pero durante el juicio a los acusados por el triple crimen, nadie pudo confirmar que el cuchillo estaba entre las cosas entregadas a Morales Kohlberg después de vaciar la casa. 1 año y medio después del triple asesinato, la desmañada investigación policial no había rendido frutos, hasta que 2 hermanos, vecinos de las víctimas aquí en Lomas de Trujillo Alto, señalaron a los hoy convictos, Juan Carlos Meléndez y Antonio Ramos Cruz. Meléndez era vecino inmediato de los Kohlberg Maimí y Ramos vivía a un par de casas de distancia. Ambos fueron arrestados el 8 de agosto de 1991. Barbarita y Josito, que eran 2 hermanitos, pues dicen que vieron a estas 2 personas horas antes en la residencia de la joven y con sus bebés, cosa que no habían dicho previamente. No los ve causándole la muerte, pero los ves a ambos horas antes de que, según el protocolo de autopsia, la joven fallece. Inclusive, estas 2 personas mantuvieron una relación de amistad con los supuestos asesinos, es decir, deberían haber tenido miedo a estos supuestos asesinos, pero no, eran amigos. Aquí no hay evidencia alguna en contra de él, ninguna. Los abogados Julio Fontanet y Vanessa Mulet del Proyecto Inocencia representan a Ramos Cruz en el esfuerzo por revertir su condena de 297 años de prisión. Era un caso en el cual nadie había visto nada, nadie sabía nada. Cuando llega un fiscal en particular, de momento todo el mundo empezó a recordar. Los hermanos Bárbara y José Manuel Martínez Maldonado se convirtieron en testigos estrellas de la fiscalía, luego de que por 18 meses negaron tener conocimiento alguno de los hechos. Su versión cambió cuando el caso fue asignado a una división del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia, dirigida por el entonces fiscal Andrés Rodríguez Elías. Durante el juicio,
Bárbara Martínez juró haber visto a Juan Carlos Meléndez agrediendo físicamente a Maimí en el interior de la habitación la última noche que la vieron con vida, mientras Ramos Cruz lo observaba. Sin embargo, su testimonio no era compatible con los hallazgos de la autopsia realizada al cuerpo de la mujer. Ella no tenía ningún trauma, aparte de las heridas de arma blanca. No tiene signos de asfixia, no tiene signos de haber recibido golpes. Pero le pregunto, doctora, ¿esos signos de violencia hubiesen sido perceptibles a pesar del estado de descomposición en el que se encontraba Aide? Aunque la piel estaba verde oscuro o marrón, cuando uno hace la incisión, ¿verdad?, para hacer la autopsia, pues uno puede ver ahí si tiene hematomas o no tiene hematomas. Hoy, 30 años después de haber realizado las autopsias a las víctimas, la patóloga Livia Álvarez sostiene su propia teoría del crimen. Treinta años han pasado desde que Antonio Ramos Cruz duerme en prisión por un crimen que asegura no cometió. Hoy, luego de extinguir 3 décadas de una condena de 297 años por las muertes de Aide Teresa Maimí y sus hijos Melissa y Eduardo, el juez que lo sentenció a 3 cadenas perpetuas por el crimen que ocurrió en verano de 1989 respalda su petición para que lo excarcelen. Él debió en ese momento decir lo que está diciendo ahora. A la desmañada investigación policial tras los asesinatos de Aide Teresa Maimí y sus hijos, se sumó la cuestionable figura del hoy exfiscal Andrés Rodríguez Elías, que entonces preciaba de liderar un grupo que ganaba casos y esclarecía los más horribles crímenes de la época. Un equipo que era la envidia, inclusive de muchas agencias. Fue Rodríguez Elías quien logró el testimonio que pavimentó la convicción de los acusados por la llamada masacre de Trujillo Alto, el de una adolescente de 16 años que por 18 meses negó tener conocimiento alguno de lo que pasó la madrugada en la que Maimí fue apuñalada en el corazón. La adolescente, vecina de las víctimas en la calle 12 de Lomas de Trujillo Alto, señaló a los hoy convictos Juan Carlos Meléndez y Antonio Ramos Cruz, luego de permanecer retenida por más de 12 horas bajo custodia del equipo al mando del exfiscal. El hecho de que Rodríguez Elías era el fiscal no me deja duda alguna que esto fue una fabricación, porque Rodríguez Elías fue un fabricador de casos por excelencia. En su carrera de más de 40 años como abogado, el licenciado Juan Ramón Acevedo tuvo varios desencuentros con el exfiscal, que rechazó una petición de las noticias para que respondiera a los señalamientos en su contra. Los 3 tienen heridas de puñalada. Durante la investigación de los asesinatos de Maimí y sus hijos, la patóloga forense Livia Álvarez también tuvo sus diferencias con Rodríguez Elías. Entonces, él está honesto porque su testigo decía que ella había comido una. En el caso mío, yo tengo la prueba de que ella no tenía nada en el estómago ni los nenes tampoco. O sea, y eso a veces se puede convertir en una controversia y eso entonces empieza a echar duda en toda la otra información que tiene el fiscal. Según las autopsias realizadas a las víctimas por la doctora Álvarez, los pequeños Eduardo y Melissa fueron acuchillados por la espalda, algo que en opinión de la patóloga suele ocurrir cuando existe un lazo afectivo entre la víctima y el agresor. La opinión de la doctora Álvarez no coincidía con la teoría de la Fiscalía para el encauzamiento de Ramos y Meléndez, pero la perito nunca fue llamada a testificar en el juicio, ni por el Ministerio Público ni por la defensa. El Departamento de Justicia defiende el resultado del juicio. Hay hasta una testigo que escucha en horas de la madrugada la voz de una mujer pidiendo ayuda al lado de la casa de doña Aide y a un niño pidiendo por favor que no le hagan daño. Ahora bien, ¿de qué manera esos testimonios de los vecinos circundantes a la escena y a la casa de la víctima implican a los señores Juan Carlos Meléndez y Antonio Ramos Cruz en la escena cometiendo el delito? Bueno, la realidad es que ellos no lo ven. Ellos escuchan lo que narran los otros 2 testigos. Durante el juicio, celebrado a principios de 1992, no desfiló evidencia científica que validara la prueba del Ministerio Público, cosa que sin embargo no requiere la ley.
Meléndez y Ramos Cruz han agotado todos los recursos a su disposición en la esfera estatal en el intento de revocar su convicción. En 2016 fue el intento más reciente cuando una juez del mismo tribunal que los condenó les concedió un nuevo juicio, pero esa decisión fue revertida por el Tribunal de Apelaciones en una decisión dividida. El Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazó revisar esa determinación. Nosotros evaluaremos toda la evidencia. Según la sentencia del panel de apelaciones que impidió la realización de un nuevo juicio, la jueza que accedió a la petición de los convictos abusó de su discreción al no existir nueva prueba que excluyera a los convictos de la escena del crimen. Son contradicciones que se dieron dentro del juicio. Este juez no estuvo de acuerdo, refrendando los señalamientos plasmados en la petición de un nuevo juicio que incluyen deficiencias en la administración de la justicia. Yo sentí que el mundo se me caía encima. Solicitar clemencia ejecutiva al gobernador es uno de los últimos recursos a disposición de Ramos Cruz, y al amparo de su petición surgió un nuevo giro en el caso. El juez que presidió el juicio en su contra hace 30 años abogó por la excarcelación del convicto mediante una carta obtenida por la Unidad Investigativa de las Noticias. Durante todos estos años he vivido convencido de que si el caso se hubiera visto por Tribunal de Derecho, es decir, sin jurado, lo habría tenido que declarar a él no culpable, reza parte del escrito. O sea, él está diciendo en esta carta que tampoco le creo testigo. O sea, si él está diciendo aquí, o sea, que eso no es culpable, pues no hay más que hablar aquí. Siempre tuve dudas sobre la participación de Antonio Ramos Cruz en aquellos asesinatos, añade el ex juez en su carta, dirigida a la exgobernadora Wanda Vázquez. Pienso que es mi obligación moral dejarle saber a usted como gobernadora de Puerto Rico que este caso es meritorio para concederle a este reo algún tipo de clemencia que pueda resultar en su liberación de prisión, concluyó. Debe tener mucho peso, porque si alguien estaba allí, observó todos los procedimientos y conoce el caso, básicamente son los abogados, el fiscal y el juez. Porque hay muchas cosas que pasan fuera de la presencia del jurado. Él debió en ese momento decir lo que está diciendo ahora. Que si me hubiese dicho por derecho, me hubiese quedado no culpable. Él lo podía hacer en aquel entonces y no permitir que yo fuera aquí a la cárcel. Al margen de su petición de clemencia, Ramos Cruz se juega su última carta, un recurso en la esfera federal que impugna su convicción alegando una innegable pésima investigación del Estado, junto con la mala conducta de Rodríguez Elías en el juicio y errores en su defensa. La solicitud busca despejar una vez y por todas una duda razonable.